emocionalmente, ¿ya? Entonces, cuando tienes altos niveles de alcohol, se afecta el cerebro y te hace sentir euforia y toda la vaina. Porque hay personas que estudian drogadas. Claro. Por eso, entonces, La adicción es un área de investigación gigantesca. porque estudian, tengo un amigo que ya se graduó de medicina y él se sabía pegar marihuana y se quedaba un rato como en stand-by. Y después cuando ya se levantaba decía, bueno, estudié. Y explicaba súper bien. No sé qué le hará en el cerebro a esa persona. Puede ser. Entonces, no sé cuál es el neurotransmisor involucrado con el THC. No sé exactamente cuál es. No podría decir que es netamente dopamina. Hay otras que sí, o sea que, claro, como la heroína, la cocaína, esos son los que te generan olas de dopamina. Pero, por ejemplo, la metanfetamina, ¿no es cierto?, es adrenérgico también, porque te acelera el metabolismo, te acelera el corazón, te acelera la frecuencia respiratoria. En cambio, el THC como que te baja, te relaja, ¿no es cierto? Es como más parasimpático, diría. Pero con las drogas que afectan a la serotonina. Ajá. No sé, o sea, tenía entendido que son más agresivas. En el caso, por ejemplo, de la depresión, ¿sí? Las personas que tienen depresión pueden tener bajos niveles de serotonina. Entonces, el fármaco que les dan se llama inhibidores de recaptación de la serotonina, los DCRIs. Entonces, eso es lo que hacen es, cuando yo boto serotonina en la sinapsis, se une a su receptor, estimula la neurona, ¿cierto? Degrada la señal, ¿ya? Te corta la serotonina, se acaba la señal y las neuronas presinápticas le vuelven a captar para volver a sintetizar, ¿ya? Lo que hacen las drogas es eliminan la recaptación, entonces le mantienen a mucha serotonina en la sinapsis. Entonces eso permite que se siga estimulando la neurona presináptica, ¿sí? Porque las personas que tienen depresión tienen bajo serotonina. Entonces puede ser que lo que hacen las drogas estimulantes es justamente liberar las reservas, como dices tú, ¿no es cierto? Estimulan más a la presináptica para que boten más neurotransmisores. Los canales que se activan por serotonina, ¿de qué son los canales? Hay varios. Hay unos que son proteínas G, porque hay dos respuestas, ¿no es cierto? La serotonina es el neurotransmisor mediado en muchos comportamientos, principalmente en el aprendizaje. Entonces, al comienzo son canales de sodio, me parece, ligando de sodio, pero en la memoria a largo tiempo generan una cascada intracelular con proteínas G, sintetizan más receptores, se expresan más receptores, entonces necesitas menos ligando para estimular lo mismo. Entonces, hay más potencial. Es más fácil arrancar el circuito, porque se establece mayor conexión entre las neuronas. O sea, yo tengo una pregunta. O sea, en la neurona postsináptica, postsináptica, lo que pasa es que, digamos, ahí ya llegan pues los neurotransmisores y ahí se acaba porque el ciclo de un potencial de acción. Y solo si los neurotransmisores llegan al umbral, puede volver. Los neurotransmisores no llegan al umbral. El potencial de la membrana de la postsináptica llega al umbral. Solo si hay un estímulo en la postsináptica puede volver a, o sea, digamos en la postsináptica ya se acabó el estímulo. Ya. Y luego, si hay un estímulo ahí, puede volver a. Claro. Sí, sí, sí. Por eso también, por ejemplo, en el uso de las drogas adictivas, el problema es la tolerancia, ¿no es cierto? Porque tú tomas una cantidad X de una droga estimulante, ¿sí? Las primeras veces, ¿no es cierto? Como es novedad entre los circuitos, tienes que usar poco para estimular a la neurona postsináptica. A medida que sigues usando, se adaptan los circuitos. Entonces, por eso es que la gente necesita más y más y más y más. Por ejemplo, la gente que es adicta a la morfina, ¿sí? Para el dolor. El umbral del dolor sigue subiendo con el uso de la morfina. Entonces, tiene que consumir más para generar el mismo efecto, porque se adaptan o se saturan los receptores. ¿Sí? Ok. Se acabó el examen. Hasta ahí va a ir el examen. ¿Ok?
hasta sinapsis, hasta el uso de drogas, no mentira. Ahora, el siguiente tema que tenemos un poquito de tiempo es señalización celular, ¿ok? La señalización celular es una introducción de cómo se unen los ligandos de los receptores y esta es la base para poder entender el sistema autónomo, ¿ok? Lo que vamos a añadir de conocimiento aquí son las cascadas intracelulares, ¿ya? Porque nosotros nos hemos quedado en un receptor súper básico que es abrir canales y que entren los iones, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver diferentes cascadas intracelulares. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que se dé una señalización celular? Primero necesito que una célula sintetice una señal, ¿sí? Por ejemplo, un neurotransmisor. Luego necesitamos que ese neurotransmisor o ese mensaje pueda llegar al tejido, ¿ya? Al tejido diana o al tejido blanco, ¿sí? El tejido diana va a expresar receptores de ese ligando. Se une el ligando con su receptor, se activa el receptor, podemos iniciar una cascada intracelular, ¿sí? La cascada intracelular para nuestros propósitos vamos a terminar en, por ejemplo, activación de fosfatasas o activación de quinasas, ¿sí? Eventualmente, la activación de las fosfatasas y quinasas van a generar los procesos fisiológicos celulares, ¿sí? Una vez que se activa y se genera la respuesta celular, vamos a tener que degradar la señal, ¿sí? No queremos que esté constantemente estimulada la sinapsis o la conexión, sino que la señal se tiene que degradar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el modelo clásico, digamos, de ligando-receptor? Nosotros tenemos membranas que van a expresar diferentes tipos de receptores, ¿ya? Por ejemplo, ese tiene forma de triángulo, este tiene forma redonda, ¿sí? Tenemos ligandos que están flotando en la sangre y solamente los que encajan, ¿sí?, en el receptor van a poder activar, ¿sí? Entonces el triángulo en el triangular, el redondo en el redondo. Una vez que se activa el complejo ligando-receptor, se van a iniciar las cascadas intracelulares. ¿Cuál es la diferencia de esto versus lo que hemos visto antes? Los ligandos no entran a la célula, ¿sí? Los ligandos se quedan afuera de la célula, se unen al receptor y después se da un cambio intracelular. Pero no es que el ligando entra a la célula, ¿sí? El neurotransmisor se queda afuera de la sinapsis o las hormonas se quedan afuera de la sangre, ¿sí? Ahora, no todos los receptores necesariamente necesitan un ligando que encaja como llave y cerrojo, ¿sí? Podemos tener otros tipos de receptores que detectan otro tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, la luz, ¿sí? Organismos unicelulares bastante primitivos, los primeros receptores que tenían detectaban luz o no luz, porque por lo general donde hay luz hay comida, ¿sí? Entonces los receptores detectaban cambios de luz, orientaban a los animales hacia donde iba la luz, ¿ok? También pueden ser mecánicos, por ejemplo por presión, por temperatura, ¿sí? Y de estiramiento como vimos en el reflejo de la rodilla, ¿ya? Las otras podrían ser metabolitos. En este paralelo tenemos un problema severo con el pH, ¿sí? El pH es una medida de concentración de hidrógenos, ¿sí? Entonces, cuando hay mucho hidrógeno, el pH es bajo. Cuando hay poco hidrógeno, el pH es alto, ¿sí? Existen receptores que detectan cambios de pH y se activan y activan cascadas intracelulares. Las otras cosas que podrían activar son las presiones parciales del CO2 y el oxígeno en la sangre, ¿sí? Existen receptores que pueden detectar cambios de estos gases. Ahora, ¿cuáles tipos de señalización tenemos? Autócrino, parácrino, endocrino, ¿sí? Autócrino es, yo soy una célula, genero una señal y expreso receptores de esa señal en mi membrana. Entonces, boto la señal, se une a mis propios receptores, dejo de hacer la señal. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Negativa. Yo boto la señal, se une a los receptores, dejo de botar la señal, ¿sí? Yo me estoy autorregulando. Es una retroalimentación negativa. Señalización parácrina es cuando las células están cerca la una de la otra. Por ejemplo, en la sinapsis, las neuronas están bastante cerca la una de la otra, botan el neurotransmisor, se aceptan, se ligan a los receptores de la siguiente célula, ¿sí?
Y la endocrina es la base del sistema endocrino. Las hormonas se sintetizan y se secretan en el cerebro, pero tienen efectos en los ovarios, tienen efecto en la vejiga, tienen efecto en diferentes partes del cuerpo. ¿Ok? Se botan las hormonas en el torrente sanguíneo y llegan a todo el cuerpo. ¿Sí? Solamente hacen efecto en el tejido que expresa el receptor. ¿Sí? ¿Eso está claro? Ya. Ahora, la especificidad que tienen los receptores para sus ligandos. Por ejemplo, la acetilcolina es un neurotransmisor, pero tiene dos tipos principales de receptores que vamos a ver nosotros: los nicotínicos y los muscarínicos. Son dos receptores diferentes que aceptan el mismo ligando. ¿Sí? A su vez, por ejemplo, los receptores nicotínicos pueden ligar acetilcolina y pueden ligar nicotina. La nicotina es un agonista de la acetilcolina. Se une a su receptor y genera la misma respuesta de lo que haría la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, existe variabilidad entre los receptores, podrían aceptar más de un ligando, ¿sí? Y los ligandos pueden unirse a diferentes receptores también. Ahora, en cuanto a lo que nosotros vamos a ver adentro de la célula, vamos a tener diferentes cascadas intracelulares. Son pocas, en verdad, las cascadas intracelulares, pero son bien conservadas a lo largo de la evolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son eficientes. ¿Sí? Si no fueran eficientes, no existirían. ¿Ya? Las cascadas intracelulares, nosotros podemos tener complejo, ligando receptor, y tenemos la respuesta fisiológica 1. Tenemos el mismo ligando con otro receptor, puede generar respuesta 2, 3. Si tenemos dos ligandos, dos receptores, dentro de la célula se pueden converger las cascadas intracelulares y generar otra respuesta. ¿Sí? Y por último, un ligando con otro receptor genera otra respuesta. Entonces, la variabilidad que nosotros tenemos de las respuestas intracelulares depende de la combinación de las cascadas intracelulares. Y esto es básicamente que, si yo tengo, por ejemplo, receptores colinérgicos en el músculo, ¿sí? Y la activo con acetilcolina, ¿qué es lo que hace el músculo? Se contrae, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es estimular la contracción. Pero los colinérgicos también se pueden expresar en neuronas. Obviamente las neuronas no se contraen, ¿no es cierto? Se genera otra respuesta fisiológica dependiendo del tipo de tejido celular. ¿Sí? Sí, no. Esto nada está entrando, ¿no es cierto? Vamos a terminar rompiendo el coco con un hermoso gráfico. ¿Ok? Y yo sé que aman los gráficos, ¿no es cierto? Aman la fisiología de los gráficos. ¿Sí? Aquí también tengo que explicar una cosa. Lo que está en los ejes es lo que yo estoy controlando. Lo que está adentro del gráfico es lo que yo estoy midiendo. Sí, no es al revés. Sí, tengo respuestas. Por ejemplo, y eso que yo les hago identificar los ejes. Sí, ¿qué tenemos en el eje Y? Y no me lean el gráfico, interpreten. Silencio total. La respuesta celular es una, ¿la otra cuál es? De los ligandos. Ajá, ¿qué? La respuesta celular máxima de los ligandos. No, una es la respuesta celular y la otra ¿qué es? Lean. Fracción. ¿Ah? Binding es ligación. La fracción máxima de ligación. ¿Qué quiere decir qué? ¿Cuántos ligandos están unidos a su receptor? ¿Ya? Porque es una fracción, porque no es 100%, es un porcentaje de ligandos que se unen a su receptor. ¿Ok? ¿Qué tengan el eje X? Esto es lo que yo leí en el examen. Aquí en la X, esta concentración de ligando, yo estoy controlando. Yo estoy poniendo 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se lee un gráfico?
En el 1, ¿dónde me topo? Que si yo leo el eje X, ¿dónde me topo con el eje Y? Lo que está adentro del gráfico es el resultado de lo que yo estoy haciendo, no al revés. Sí, yo tenía respuestas que me decían, como aquí crece, entonces aquí también crece. No, pues yo estoy haciendo esto y luego estoy viendo la consecuencia de adentro del gráfico. ¿Sí me entienden a lo que voy? Porque yo tampoco entendí cuando leía. Lo que estaban haciendo ustedes es tomando en cuenta lo que está dentro del gráfico como lo que ustedes están controlando. Y luego leyendo el eje X como es lo que está variando. Lo que está variando es adentro del gráfico, no afuera. Afuera yo estoy haciendo, yo estoy controlando. Sí, eso fue cuando vimos transporte máximo. Sí, nosotros veíamos, a medida que aumento la concentración, aumenta la velocidad de transporte, no al revés. No es que a medida que yo aumento el transporte, aumento la concentración extracelular. ¿Sí me entienden a lo que voy? No, primero lean los ejes y luego lo que está dentro. ¿Sí? Ahora sí, entonces, veamos las dos líneas. ¿Qué es la línea azul? ¿Cómo se mueve la línea azul? ¿Qué representa la línea azul? Interpreta la línea azul. Es la respuesta fisiológica. Lees muy bien. Ahora interpreta. ¿A qué se parece la línea azul? Lo que hemos visto antes. Ya, ¿y qué decíamos del transporte activo? O la difusión facilitada. Ajá, ¿a medida que? A medida que aumentaba el transporte, ¿no es cierto? Hasta cierto punto. En una parte aumentaba rápido y luego generábamos una meseta. ¿Sí? Aquí tenemos que la respuesta fisiológica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando con la respuesta fisiológica? Crece rápido hasta el 1. ¿Ok? Y luego empieza a crecer lento a partir de eso. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que crece rápido hasta el 1? Necesita menos concentración. ¿Qué? Necesita menos concentración de Que ligandos. con poca concentración, yo ya llego ¿a dónde? ¿A la máximo? Al 0.8, es al 80% de la respuesta fisiológica. Sí, nosotros, todos los sistemas funcionan óptimamente al 80%. Nunca tenemos que llegar al 100%. ¿Sí? ¿Cuándo llegamos al 100%? Cuando tenemos la respuesta enfrentamiento o huida. ¿Sí? Que espero que ojalá nunca ustedes tengan que tener esa respuesta. ¿Sí? Es una respuesta extrema. Ahí estamos al 100%. Normalmente estamos tranquilos en el 80%. Con poco ligando, yo ya llego al 80%. ¿Ok? ¿Ah? ¿Qué pasa si baja aquí? Estamos tranquilos al 8. Si estamos abajo. Óptimamente estamos en el 80%. ¿Sí? Si es que baja del 80%, si estamos en el 60%, ¿qué tendría que pasar? Menos concentración de ligandos. Si es que nosotros estamos al 60%, ¿qué es lo que ustedes piensan que deberíamos hacer? Aumentar la Aumentar la concentración de ligandos. No, sí, pero ¿qué pasa? O sea, estás diciendo que en el 1 ya es como que está full. No, al 80% estás normal. Estás funcionando Pero normalmente. menos del 80. Debe estar enfermo. ¿Cuál es tu estado? No sé, debe estar enfermo. No sé. Sí, puede estar. Óptimamente estamos en el 80%, ya es nuestro porcentaje óptimo. Si no necesitamos más que eso. ¿Sí? Ahora la línea roja, ¿qué dice? Gracias por leer. Ahora, interpreta. Que necesitas más concentración. No, la fracción. Que necesitas más concentración. ¿Esa es tu respuesta final? No. Ah, ok, perfecto, gracias. La cantidad. A ver, La cantidad de receptores que tienen un ligando pegado. ¿ok? ¿Y cómo se mueve la línea? Se mueve casi igual que las respuestas fisiológicas, sino que no llega al 0.8, sino solo hasta 0.4. Ok, ahora, ¿la línea roja está debajo o encima de la línea azul? ¿Qué significa eso? Que no se necesita la misma cantidad de receptores para crear una respuesta. No de receptores, De receptores con su
mismo, ¿no es cierto? Necesitamos pocos ligandos con receptores para poder generar una respuesta fisiológica. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dice este punto de aquí? Lean más. Lo que necesita de ligandos para que haya ese 50% de la reacción. Ok, ¿esto es mucho o poco? Es nada. Es nada, ¿no es cierto? Necesito muy poquito para llegar ya al 50%. Si mi óptimo es llegar al 80%, con poquitito ya estoy en el 50%. ¿Sí? Ahora, aquí nos dice KD. Esta es una constante, ¿ok? La KD es una constante de afinidad. ¿Sí? En el 1, en este KD, en este ejemplo, en el 1, ¿en dónde estoy en la respuesta fisiológica? En el 80%. Al 80%, ¿no es cierto? Solo necesito una concentración relativa de 1. ¿Sí? Supongamos que yo le muevo a este KD al 2. ¿Sí? ¿Qué le sugiere eso? Entonces, el ligando es más o menos afín al receptor. Menos afín. Perfecto. Sí, si yo necesito mayor concentración para llegar al mismo 80%, significa que ese ligando y su receptor son menos afines. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ya. Perfectamente, muy bien. Con eso vamos a terminar.